Mi nombre es Eduardo López, abogado, profesor en Ciencias Jurídicas, máster en Gestión Universitaria. Bueno, estamos conduciendo este programa por los derechos de los ciudadanos, que tiene la finalidad de defender los derechos de todos los ciudadanos salteños y argentinos, y del mundo, ¿por qué no? La vía de contacto, que ya van a salir enseguida, son el teléfono del canal, el teléfono fijo para comunicaciones y el teléfono celular para mensajes de texto. Ese teléfono también, ese WhatsApp al cual se puede comunicar, también sirve para el caso de aquellos que se quieran afiliar o adherir al Partido Nueva Salta. Están totalmente invitados. Creemos siempre, como lo decimos en los diversos programas que tenemos en este canal y en los diversos medios y redes sociales, que es muy importante el protagonismo y la participación de usted señor, de usted joven, porque es sustancial para que esta situación, que cada día está peor, comience a mejorar. Si no hay participación y dejamos en manos de unos cuantos, o pretender que aún salga algún héroe, como una especie de Superman, es totalmente equivocado. Depende mucho de lo que usted haga, y por lo menos le pedimos humildemente a Nueva Salta, con lo cual pretendemos defender los derechos naturales, defender el agua para nuestro pueblo, crear fuentes de trabajo, la educación, salud y seguridad para todos, justicia que falta en Salta. Bueno, todos son fines de Nueva Salta, y siempre en los diversos programas no solo hacemos una crítica a un gobierno determinado, dado que somos oposición en este momento, pero también pretendemos que, evidentemente, eso que criticamos se transforme en una propuesta que le expresamos en diversos medios, ¿no? Como lo hacemos en las diversas columnas que tenemos en este programa por los derechos de los ciudadanos, que va los martes de 17:30 a 18:30. Bueno, pueden comunicarse para adherirse o afiliarse, porque realmente es necesario que la cantidad de 4.000 cumplamos con los requisitos que nos impone la ley electoral, la ley de partidos políticos a nivel nacional, que exige que hay que tener esa cantidad de adhesiones y afiliaciones para formar un partido político, tener personalidad jurídica y política necesaria como para poder presentarnos en próximas elecciones, no la que viene, pero sí a partir del año 2024. Así que ya están invitados, por lo menos para que den un paso adelante, un paso mínimo, pero por lo menos necesario para que comencemos a cambiar lo que está pasando en Salta. Dicho esto, también aclaramos que la columna que hacemos los días martes pertenece siempre, en cuanto a su responsabilidad, a quien le habla Eduardo López, ¿no? No bajo ningún aspecto involucra ni al canal, ni a cualquier invitado que eventualmente tengamos en este programa, pero que evidentemente con invitados respetamos sus opiniones, podemos concordar en muchas cosas, en otras no, pero también pretendemos, por lo menos en parte del programa, darle esa diversidad de pensamiento, pero aclarando siempre que aquel invitado que seguramente hoy tendremos por vía telefónica en la segunda parte del programa, bajo ningún aspecto es alguien que responde por lo que digamos en nuestra columna, ¿no? Es únicamente responsabilidad de Nueva Salta y de Eduardo López. Dicho esto, ya pasamos a la columna que tenemos todos los martes. Hoy un tema nacional también. Ayer, bueno, agradecemos a Raúl Belmo, ¿no?, la posibilidad de haber tenido su programa para Palabra y Verdad, y hablar de la situación nacional, que es rica, que es amplia, y que, bueno, uno no puede tratarlas exclusivamente en unos minutos. Siempre hay que tratarla de forma extensa, y aparte el público se renueva. También, bueno, quería hablar sobre el tema concretamente impuesto a las ganancias, ¿no? Que estaría sacando el presidente virtual o presidente de hecho, Sergio Massa, que es ministro de Economía, pero que hace las veces de presidente, en una clara violación a la Constitución Nacional, y que supuestamente pretende, por lo menos se lo dice, a la gente, a los votantes, que antes que finalicen estas elecciones, él iba a sacar el impuesto a las ganancias, ¿no?, que pagan
las grandes empresas, pero también así pagan los trabajadores, ¿no? Trabajadores de la cuarta categoría, es decir, aquellas personas que están en relación de dependencia y que ganan una suma un poco más, en muchos casos un poco más elevada que otros trabajadores. Está saliendo en pantalla, impuesto a la ganancia, los detalles del anuncio de Sergio Massa. Bueno, esto es de mencionaron en el medio, página 12, en nuestra obligación hacerlo. Bueno, y bueno, Massa su equipo y dan que el piso se elevará, dice al final de la nota, hasta 1.770.000 pesos. Es decir, aquellos que cobran en bruto más esa cifra pasan a pagar el impuesto a la ganancia. Cosa que hasta ahora están pagando todos aquellos que ganan menos esa cifra y lo que la pasan también. Y dice Sergio Massa que no la pagaría únicamente los gerentes, el personal jerárquico que está manejando las empresas. A partir de abajo, aquellos que ganen menos que esa cifra en bruto, cuando decimos en bruto, bueno, es sin los descuentos correspondientes, se suma lo que se gana en conjunto, y estamos hablando de 1.770.000. Hasta ahí, digamos, la buena noticia. El problema es que Sergio Massa me indica con qué va a reemplazar ese dinero que no ingresa a las arcas del Estado nacional y también de los estados provinciales. ¿Por qué? Porque parte de ese impuesto a las ganancias es coparticipado a las provincias. Estamos hablando aproximadamente un 61%. Es decir, todo eso que se recauda de ganancias de empresas, pero también de los particulares, va a las provincias. Y con eso pagan sueldo y tienen los demás gastos con los cuales se mueven las provincias, incluida la provincia de Salta. Ahora, Sergio Massa nos indica con qué va a reemplazar esto. Y es preocupante porque si planean, porque no indican lo contrario, si no indican que van a crear un nuevo impuesto o que van a recuperar lo que se está perdiendo por la pesca en nuestros mares, cobrando los impuestos correspondientes, tasas e impuestos correspondientes, etcétera, uno ve que la única vía que van a tener es, lamentablemente, imprimiendo dinero, es decir, emitiendo dinero, emitiendo más peso. Ya Sergio Massa ha llegado al récord de emisión de pesos como ningún gobierno lo había hecho. Ahora lo va a seguir haciendo más porque para reemplazar eso va a seguir emitiendo dinero con el Banco Central. Pero ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es decir, va a generar más inflación. Y aquellos trabajadores que eventualmente que dejan de pagar el impuesto a las ganancias, como aquellos que no lo están, digamos, aquellos que tampoco lo están pagando, ahora van a pasar a pagar un tributo nuevo con la inflación, porque la inflación es un tributo, es decir, un impuesto que se nos cobra a todos, que todos los pagamos cuando aumentan los precios de los productos, ¿no? Cuando aumentan los huevos, la carne, el azúcar, las tarifas, la vestimenta, etcétera, los medicamentos, por ejemplo. Bueno, ahí pagamos un impuesto. El impuesto inflacionario, es decir, aparte del IVA, cuando aumenta, cuando pasa de día a 15, bueno, con nuestros 5 son impuestos inflacionarios. Ahora, si va a reemplazar, lamentablemente, esa quita de impuestos a la ganancia sobre determinados trabajadores, que son los que más ganan en el grupo, que no tendrían que pagar realmente, ¿no? Ganancias, ahí se genera una distorsión y en la cual se puede afectar mucho más en una alta inflación como tenemos actualmente al resto de los trabajadores, a los que no pagan impuestos a las ganancias, que van a pasar a pagar con el impuesto inflacionario esa falta de ingresos de dinero al Estado, nacionales y provinciales, como así también los mismos que pagan impuestos a las ganancias. Es decir, vamos, sobre una inflación que ya es alta, vamos a pasar una inflación mucho más alta, mucho más peligrosa. Yo simplemente, como propuesta, o para salir de paso en esquema de alta inflación, lo que hubiese hecho es aumentar el piso, pero bajo ningún aspecto irme tan alto y tratar, bueno, cuando no haya inflación, recién a generar los cambios sustanciales. Bueno, pero Sergio Massa está en campaña, lo hace ahora, pero estamos acostumbrados
a las traiciones de Sergio Massa, un verdadero traidor, ¿no? Que lamentablemente, que después de las elecciones, sin decir nada antes, apenas terminó la elección, al otro día hizo una devaluación de 22% del peso con respecto al dólar y que generó totalmente una alta inflación de un 22%, ¿no? Que después lo van a disfrazar con un 10, un 12%, bueno, está bien, pero no es así. Realmente una inflación altísima. Y lamentablemente, bueno, después de la elección, el Sergio Massa va a, va a hacer una devaluación importante porque ese es el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente será tal vez ya del 100% para completar todo, pero va a haber un aumento de precio importante después de las próximas elecciones, generado por Sergio Massa. Entonces, en ese esquema, lamentablemente, estas puestas en escena con trabajadores, con sindicatos, de que se elimine el impuesto a la ganancia, que no afecta, digamos, afecta a un grupo de trabajadores, ¿no? Pero no al grueso, menos en este momento. Realmente uno entiende que es una jugada de campaña, que una vez que se pasa en la elección y eventualmente ganase Sergio Massa, lo que va a hacer es dejar el piso donde está, en 1.770.000 pesos, que es a partir de octubre, y que la inflación se lo vaya comiendo. Entonces, como se prevé una alta inflación en los últimos meses de este año y el año que viene, bueno, en poco tiempo lo que dejaron de pagar, volverán a pagar impuestos a la ganancia. Entonces son jugadas cortas, lamentables, que hacen los gobernantes, a veces con adelanto de elecciones, como pasó en Salta con Sáenz, y ahora, en el caso de Sergio Massa, que la prevén esta jugada para la campaña, pero una vez que termina la campaña y las elecciones, hacen ya lo que realmente están dispuestos a hacer, un ajuste salvaje sobre el pueblo argentino, como está haciendo Sergio Massa, con los jubilados, con los trabajadores, etcétera. Ahora, los trabajadores que más ganan en este país tendrán algún beneficio por unos meses hasta que pasen las elecciones. También Sergio Massa mandó un proyecto diciendo que quitaría este impuesto a la ganancia, etcétera. Pero también habría que decirle que, como abogado tendría que saberlo, que el impuesto a la ganancia es un impuesto directo, ¿no? Hay una placa, señor director, si le podemos, sobre la Constitución Nacional, lo que dice el artículo 75, que lo voy a... bueno, ahí está el artículo 75 de la Constitución Nacional. Son las atribuciones del Congreso, es decir, cuáles son las obligaciones del Congreso. Esto es algo básico, lo tiene que saber hasta un estudiante de secundaria, ¿no? Y todo ciudadano. Bueno, en ese artículo, en el inciso 2, se menciona que entre los impuestos que aprueba el Congreso, pueden estar los impuestos, le leo un poquito para que lo entendamos. Es imponer contribución indirecta con facultad concurrente con las provincias, es decir, indirectas son los impuestos que se cobra a terceros, ¿no? No lo cobra directamente, como por ejemplo el IVA. Y después imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente igual en todo el territorio de la nación. ¿Cuáles son las contribuciones directas? Por ejemplo, impuestos a la ganancia, ¿sí? Que la paga directamente la persona que con respecto a la cual que tiene el hecho imponible, es decir, sobre la cual se cobra el bien. Impuesto a la ganancia sobre la persona que tiene la ganancia, por ejemplo. Lo mismo de impuestos de bienes personales sobre la persona que es dueña del bien, ¿no? Bueno, los impuestos a la ganancia son básicamente una atribución de las provincias como impuesto directo, ¿no? Lo dice la Constitución Nacional, que la deberían cumplir los gobiernos nacionales y provinciales. Entonces, en ese marco, que Sergio Massa diga que él manda un proyecto, bueno, ese proyecto únicamente puede tener la vigencia un año, porque a principios del siglo XX aproximadamente, lo que se hizo aprobar por única vez un impuesto a las ganancias, un impuesto directo, digamos un impuesto directo, y que quedó así para siempre, pero que se tiene que ir renovando año tras año, porque en realidad es una facultad de las provincias, el aprobar y cobrar los impuestos a las ganancias, por ejemplo, y demás impuestos directos. ¿Y qué pasó? Bueno, lamentablemente con este Estado supuestamente federal que tenemos en Argentina, que no es federal sino unitario, todo se maneja desde Buenos Aires, este impuesto que correspondía a las provincias lo pasó de hecho
a ser parte del gobierno nacional, y o sea, una atribución del gobierno nacional. Y el gobierno nacional año a año tiene que ir renovando. Y bueno, cualquier proyecto que se mande en ese sentido está avanzando sobre la atribución de la provincia, incluida la provincia de Salta, ¿no? Por supuesto, aparte de que mucho dinero que viene a la provincia no se dejaría de ingresar. ¿Con qué se pagaría el sueldo? No lo sabemos, por ejemplo. Entonces, en definitiva, a Sergio Massa le deberían decir, mire, señor, esto que usted quiere cobrar o quiere legislar pertenece a las provincias, ¿no? Y debería decir cada provincia lo que va a hacer con ese impuesto eventualmente, o cómo se acomoda toda la carga una vez que baje la inflación. Pues se puedan eliminar impuestos distorsivos, por ejemplo. Pero en ese marco, lamentablemente, tenemos que se avanza y que, bueno, se aprobaría eventualmente. La oposición dice que está en contra, pero toda jugada política es porque sabe que las provincias no van a aprobar un impuesto, que se derogue un impuesto de este tipo sin que tener la contrapartida correspondiente. Ahora, ¿quién pagará el pato de la boda? Por supuesto, siempre serán los débiles. No van a pagar aquellos que tienen los subsidios millonarios por parte del Estado, empresas de energía, etcétera, que cobran subsidios multimillonarios o transporte y otras más que son subsidiadas por el Estado, y mientras a veces la población reclama contra un subsidio en contra de los pobres, pero no reclama el subsidio de los ricos, que es mucho más elevado que se le cobra a los pobres. Entonces, en ese marco, bueno, la pregunta es ¿a quién se le va a cobrar o quién va a pagar el pato de la boda? En esta jugada de campaña, una jugada miserable, porque en definitiva esa ley que quiere que se apruebe únicamente se puede aprobar por un año, porque no es facultad del Congreso de la Nación, y si eventualmente se aprueba, evidentemente las provincias, muchas no la van a querer aprobar hasta que no tenga una contrapartida, y esa contrapartida van a ser capaz, o seguramente, aquellos que están haciendo un aporte verdaderamente muy fuerte y casi salvaje, porque están sacrificándose aquellos que le están cortando el sueldo, lamentablemente, o le están bajando el sueldo, que somos los trabajadores en general, o los jubilados, o aquellos que están desempleados también, ¿no? Entonces, sin olvidarnos de ellos. Creo que por ahí va a ir, porque Sergio Massa no va a tocar a los ricos. Porque aquí también se habla y se dice que el gobierno, bueno, eventualmente que viniese de otro signo, cualquiera fuere, son de derecha, sí, evidentemente Milei, Patricia Bullrich, son de derecha. Ahora, el gobierno de Massa también es un gobierno de derecha, ¿no? Que lamentablemente no juega para el beneficio del país y que está terminando de regalar nuestros recursos naturales, el agua, que le daría una empresa israelí, por ejemplo, el agua potable nuestra, lo mismo que lamentablemente el litio, que le están mirando de Buenos Aires, pero no ni siquiera para Buenos Aires, sino mirando cómo nos saquea, ¿no? Y hay una placa, por última, que quería mostrar al señor director, que donde está Alberto Fernández, dicen Alberto porque en realidad ya no es presidente de Sergio Massa, pero bueno, anda paseando por el mundo con nuestro dinero, haciendo que nos representa. Y bueno, en este caso Alberto Fernández está con el presidente chino, bueno, y avanza un acuerdo entre Argentina y China por el litio. Entonces ahí se ve que todo esto que dice la Constitución Nacional de los impuestos, que el tema de también que los recursos naturales pertenecen a las provincias, etcétera, no existe en la realidad. En la realidad los gobiernos pasan por encima de la Constitución Nacional y avanzan con los impuestos y lo cobran los gobiernos nacionales, y también en el caso del litio ya estableciendo acuerdos que supuestamente tendrían beneficios para las provincias que explotan el litio en este momento, que podrían hacer unas baterías, etcétera, pero todo eso son espejitos de colores. En la realidad, y dolorosamente, poco beneficio vamos a tener, y la mayoría del litio se lo van a llevar, como está pasando el oro, el petróleo, se lo van a llevar hacia, en este caso, China, ¿no?
que lo va a sacar como materia prima pagándonos centavos, porque tampoco recibimos nada. Otra vez pasamos un video en el cual el gobernador Sáenz reconocía que de cada $1.000.000 quedaban 30.000 pesos, $30.000 en la provincia, es decir, nada. Que no, evidentemente eso hace que no valga la pena que nos exploten el litio, porque no está quedando prácticamente recursos para nuestro desarrollo o para el bienestar de nuestra gente. En definitiva, siempre la propuesta de Nueva Salta va a ser defender nuestros recursos naturales, defender los impuestos que nos correspondan a los salteños, los impuestos directos, en este caso impuestos a las ganancias, y para que eso sea empleado, para que el pueblo tenga justicia, seguridad, para que el pueblo tenga educación, no escuelas que se estén cayendo, no hospitales en los cuales no se brinda asistencia médica, porque aquí se habla mucho que se quieren eliminar los hospitales, etc. Lo que no dice que actualmente las personas tienen malas jubilaciones, tienen pésimos hospitales, no tienen acceso a medicina de calidad, tienen que esperar por meses una atención médica o eventualmente que sean operados en una intervención quirúrgica, por ejemplo, etcétera. Entonces, tampoco hoy las personas tienen sus derechos. Entonces, ¿por qué? Porque también estamos entre el gobierno neoliberal y derecha, como de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Y lo que uno ve en definitiva, que aquí nos quieren llevar como ovejas al matadero y que nosotros consintamos que está bien, ¿no? O nos vamos, y creo que la estrategia está clara, si pasaron a hacer un balotaje, es decir, una segunda vuelta para que Sergio Massa enfrente a Milei y que le sigan golpeando, de esa forma quedar Sergio Massa como presidente, lo cual entiendo yo que sería insostenible, ¿no? Porque alguien que saque el 25% de los votos, de votos reales, digo, porque hay un montón de gente que no vamos a votar o votar en blanco, no puede llevar adelante una política de ajuste sin el consentimiento de la mayoría de la población. Y en ese caso sería para mí una dictadura sangrienta al estilo de Dina Boluarte en Perú, con muchos muertos, porque la gente va a salir a las calles a reclamar por justicia y en definitiva por una mejor situación económica. Esperemos que no sea así, pero bueno, los tiempos son aciagos en la América Latina y hay gobiernos que están tentados cuando la política económica falla, y son políticas económicas por unos cuantos, están tentados con la mayoría salga a reclamar, a meter palos, a reprimir y en último caso sacar al ejército a meter balazos de verdad y con muchos muertos. Esperemos que esto no sea así, pero lo mejor que le puedo aconsejar es no legitime este tipo de cosas, esta jugada sucia entre como hacen Massa, Milei y demás, y trate, bueno, no legitime. Si puede no votar, no vote, y si puede votar en blanco, mejor. Con esto finalizamos esta primera parte, señor editor, de la columna de hoy. Vamos a ver si nos podemos comunicar con esta persona, esta dirigente, bueno, que es su mirada desde el sur del país sobre lo que está pasando en este momento en este país y por siguiente en nuestra Salta. Vamos, señor editor, a la pausa y en minutos volvemos. Tu afiliación al partido Nueva Salta, que te brinda esta oportunidad para trabajar juntos en una provincia que precisa de nuevas ideas, proyectos superadores y distintos actores de la política provincial. Doctor Eduardo López, presidente del partido Nueva Salta. Celular 3875-204-789. Página www.partidonuevasalta.com. Facebook Eduardo A. López. Es hora de que te involucres con